Enemas, microbiota, trasplante fecal. ¿Qué es todo eso? Yo soy Gala Varo, su draga científica favorita, y bienvenidos a la Galapedia, en este espacio donde hablaremos de temas que nos interesan a la comunidad LGBT, temas, curiosidades que tenemos. Así que bienvenidos a este capítulo especial de Microbiota, donde tenemos una invitada especial, una invitada de lujo que yo quiero, amo y adoro con todo mi corazón porque fue mi compañera durante el doctorado y es una persona de la cual le he aprendido muchas cosas. Es una eminencia en la rama de lo que hace. Es doctora en ciencias biomédicas y es una especialista en microbiota y microbiología. Así que bienvenidos a la Galapedia, donde Gala Varo lo explica todo con ustedes. ¡Natalie! Mi amigocha, bienvenida a esta Galapedia. Natalie es mi amiga de años, desde que estábamos chiquitas, desde que éramos unas jóvenes investigadoras. Me acompañó todo el doctorado, compañera de grandes desvelos, de grandes experiencias, grandes viajes, grandes congresos. Y pues está hoy en la Galapedia. Estoy muy contento de estar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues feliz de que me hayas considerado para venir aquí a tu programa. Y pues encantada de estar aquí contigo. Ay, qué bueno, qué fantasía. La verdad es que me hace muy feliz tenerte aquí. Y antes de empezar y de entrar con todo esto de la microbiota, los microbios y todos los trucos, las dragas estamos por lo general enfermas de nosotras mismas. Y nos encanta decir que somos las más guapas, las más bonitas, las más preciosas, las que mejor hacen todo. ¡Ay! Y las más también, por ejemplo. Sí, se sabe. No, tuvimos un pequeño accidente porque también estoy muy... Pero aunado a esto de que estamos muy enfermas de nosotras, es el momento drag de Nati en la Galapedia y quiero que nos poses. ¿Quién es Natalie? Esta gran investigadora que la verdad yo amo y admiro muchísimo. No, muchas gracias. Pues bueno, yo soy Natalie Vega, soy profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, en específico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Yo de formación soy químico farmacobiólogo y tengo un doctorado en ciencias biomédicas, que fue donde conocí a Gala. Y mi doctorado en ciencias biomédicas se enfocó principalmente en inmunología. Sin embargo, una pasión que descubrí en el doctorado fueron las bacterias, ¿no? Estos bichos que pueden hacer cosas increíbles y desde ahí pues tomé la decisión de seguir ese camino, de estudiar a los microorganismos, a estas células pequeñitas que nos pueden causar tantas enfermedades, pero que también nos pueden ayudar a tener una vida saludable. Entonces desde ahí me dediqué principalmente a estudiar los microorganismos. Y bueno, actualmente pues también trabajo como coordinadora del doctorado de microbiología médica en el mismo centro universitario. Y pues bueno, mucha chamba todo el tiempo, ¿no? ¡Qué bendición! Y si usted es algún estudiante de posgrado o está queriendo unirse a investigar de microbios, no duden en buscar a Nati, a lo mejor entrar al doctorado. Claro, de hecho ahorita aprovecho para hacer comercial. Estamos en convocatoria abierta para el ingreso del doctorado de microbiología médica. El proceso de selección es ahorita en este ciclo A y el inicio de clases sería a partir de agosto. Así que si tienen interés, no duden en buscar la información. Aquí va a estar en la caja de descripción el acceso al link de la convocatoria porque se la vamos a mandar por si quieren entrar al doctorado. Y mira, aparte de divulgación hicimos cacería de talentos. Sí. Entonces, para empezar, quiero que hablemos un poquito qué es un microorganismo. Ok, claro que sí. Un microorganismo es una célula que se considera viva en el caso de las bacterias, hongos y parásitos, porque los microorganismos pues, son una amplia gama de diferentes células que podemos encontrar, ¿no? En el caso de los virus es un poquito pues, más compleja la interpretación de qué es un virus, si bien se considera un agente patógeno o que puede apoderarse de una célula. Como tal, el virus no se considera que está vivo, ¿no? Porque simplemente es una partícula que contiene material genético y se puede apoderar de otras células. En cambio, otros microorganismos, como pueden ser las bacterias, hongos y parásitos, estos sí se consideran vivos porque son células y son microorganismos de un tamaño muy pequeñito. O sea, son como Frankenstein. ¡Están vivas! Y los virus, no. No tanto. Hoy vengo en fragmento Frankenstein, por eso yo sabía que íbamos a hacer este chiste, por eso me traje la peluca verde. Y entonces, aunado a esto, entonces, ¿qué sería la microbiota?
¿Ok? La microbiota es un conjunto o un complejo muy grande de estos microorganismos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. La microbiota la podemos encontrar en diferentes regiones del cuerpo. La más representativa o la más amplia y diversa sería la del tracto gastrointestinal. Y esta empieza desde la cavidad oral hasta el ano. La cantidad y tipos de microorganismos que pudiéramos tener en estas diferentes partes del tracto gastrointestinal pues van a variar en cantidad, sobre todo, y en tipo de poblaciones de estas bacterias. Sin embargo, cabe mencionar que tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en la vagina, tenemos microbiota en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Esta microbiota no solo se comprende por bacterias. Si las bacterias son el componente más abundante de la microbiota, sin embargo, la microbiota también puede estar compuesta por hongos principalmente, y esto a nivel del tracto gastrointestinal y de la piel. ¿Y parásitos? Parásitos no se consideran tanto parte de la microbiota. Ok. Otro punto muy importante para diferenciar, porque cuando nosotros si han realizado algún tipo de búsqueda, podemos confundirnos mucho con el término de microbiota o microbioma, ¿no? Ajá. La microbiota, cuando se hace referencia a ese término, generalmente nos referimos al microorganismo vivo, ¿sí? Cuando hablamos de microbioma es porque se hace el estudio de los genes de esos microorganismos. Ok. ¿No? O sea, el microbioma sería como la parte genética de todos estos... De la microbiota. De la microbiota que conforma de lo que estamos hablando, Sí, ¿no? el loma que estemos hablando, sea de intestino, sea de piel, o sea de vagina o de cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Ok, y entonces en cuanto a lo que sería la microbiota podemos encontrar diferentes tipos. Así es. De bacterias, vaya. Hablamos como principalmente de bacterias y hongos también de los que mencionas. De las bacterias, ¿cuáles serían los principales tipos de bacterias que podemos encontrar en el reino de las bacterias, pues es bastante amplio. Existe una gran diversidad a nivel de nuestra microbiota. Por ejemplo, se sabe como dato curioso que los genes de estos microorganismos que están en nuestro cuerpo son 150 veces más que nuestros mismos genes del genoma humano. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que somos más bacterias que nada. Estamos más regidos por bacterias o estos microorganismos que las propias células que tiene nuestro cuerpo. Y esto va en relación a que aproximadamente tenemos más de 3 millones de genes de microorganismos que están en nuestro cuerpo, ¿no? 3 millones de genes. Contra 25,000. 25,000 del que ser tienen humano. Nuestro genoma humano. O sea Exacto. que prácticamente nosotros funcionamos Nos gracias a gobiernan, las bacterias. Exacto. A los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, ¿no? La pasión de... Me acuerdo mucho del doctor Polo. ¿Te acuerdas del doctor Polo? Claro, la plática que... en paz descanse. Ay, un besote a esta... Gran investigador. Gran científico. Leopoldo Flores, por ahí vayan a leer sus trabajos de investigación. Y justamente él tenía en su ponencia algo que mencionaba de que las bacterias eran más inteligentes de lo que creíamos. Y que precisamente hay como... considerado por ahí en la literatura, hay autores que lo consideran como el segundo cerebro. O que rige muchas de las funciones tanto neuronales, cognitivas y de estado de ánimo. Funcionales, también hormonales. Se sabe ya o se considera que la microbiota puede ser como un tipo órgano de nuestro cuerpo, y este órgano tiene diversas funciones tanto metabólicas como endocrinas, porque ya se sabe el poder que tiene la microbiota para regular un montón de hormonas, muchísimas. Entonces sí es muy interesante el campo de estudiar cómo estas bacterias las subestimamos mucho porque no conocemos a profundidad pues todos los mecanismos, y entonces consideramos, pues está chiquita, ¿qué tanto puede hacer? Como ¿no? yo, está chiquita, ¿qué tanto me puede hacer? Pero en realidad las bacterias pues sí tienen muchos mecanismos que les ayudan a sobrevivir, ¿no? Y gracias a este estudio de las bacterias fue que se inició todo este trabajo de conocimiento de la microbiota, porque pues anteriormente se consideraba que cualquier bacteria o cualquier microorganismo era patógeno, porque pues anteriormente que no había tratamientos ocasionaban muerte, ¿no? Y pensábamos que todo lo chiquito que teníamos adentro, malo. Exacto. Entonces, pues bueno, ya que se empezaron a implementar vacunas, que vino la era de los antibióticos, hacer mal uso de estos medicamentos como los antibióticos, pues bueno,
al principio se creía que solamente iban a eliminar esas bacterias pues que nos están causando la enfermedad, o sea, las bacterias malas o patógenas. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo se empezaron a dar cuenta que no nada más matan a la bacteria que nos está ocasionando la infección, sino que también barren con todos esos microorganismos que se consideran actualmente este órgano metabólico o endocrino, ¿no? Y esto pues condiciona el desarrollo de diferentes enfermedades, principalmente gastrointestinales, ¿no? Tú mencionas esto y que en la literatura está muy comprendida como esto, o más bien de dominio popular, es como las bacterias buenas y las bacterias malas, y los podemos ver como en los comerciales, ahora que está muy de moda los probióticos, prebióticos, bla, bla. ¿Cuáles serían consideradas como bacterias buenas y cuáles serían consideradas como bacterias malas? ¿O cómo discernimos unas de otras? Claro que sí. Pues mira, de bacterias, las que la mayoría conocemos como malas, que nos causan cierto tipo de infecciones o diarreas o malestar estomacal, pues la del estómago, Helicobacter pylori, ¿no? Esa es una bacteria que se considera pues patógena porque se asocia al desarrollo del cáncer gástrico, ¿no? Okay. ¿Esa es por dónde se encuentra, por lo general? En los alimentos la podemos encontrar, y lo que hace esa bacteria a nivel del estómago es, nuestro estómago tiene una función que es producir ácido para degradar los alimentos, ¿no? Lo que hace esta bacteria es que inteligentemente se posiciona en una parte del estómago y empieza a producir una sustancia que inactiva ese ácido. Y entonces empieza a hacer su casita ahí en el estómago. Ahí me instalé. Ahí llegué aquí se ve bien a gusto. Claro, empieza a proliferar, va a crecer, y entonces pues empieza a generar un ambiente de inflamación. Y el ambiente de inflamación, pues a largo plazo genera el desarrollo de cáncer principalmente, ¿no? Otras bacterias que se asocian con problemas intestinales, por ejemplo, Clostridium difficile, que es bien difícil, genera muchos mecanismos de defensa por el uso excesivo de los antibióticos, ¿no? Entonces también se asocia con procesos de inflamación importante. No puede faltar E. coli, que E. coli también, ojo, es muy diversa. No todas las E. coli son las mismas. Nosotros tenemos E. coli en nuestro tracto gastrointestinal. Microbiota normal. Microbiota normal. Sin embargo, la E. coli, pues, como es tan diversa, hay diferentes tipos o cepas de esta bacteria que tienen mecanismos para evasión de la respuesta inmune, o producción de toxinas que igualmente generan inflamación, ¿no? Algunas bacterias buenas, por ejemplo, pueden ser los lactobacilos, que son los más conocidos. Los famosos lactobacilos, bifidobacterias, que son esas bacterias que principalmente se dan como probióticos, ¿no? Que los probióticos sería esa solución de bacterias que yo me tomo. ¿Y dónde que los encontramos? Podemos encontrar ya en la farmacia. Hay un montón de presentaciones que vienen ya en solución. También los podemos encontrar en productos fermentados como el yogur, el kefir, etc. Y pues en otras soluciones, ¿no? Como principalmente el Yakult. Bueno, no sé si puedo hacer esa mención. O nada más digamos en bebidas fermentadas. Bebidas fermentadas. ¿El tejuino? El tejuino también famoso tejuino, quien sea de Guadalajara, tómese su tejuino para... Es una fuente importante. Todas las bebidas fermentadas generalmente las agradece mucho la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque le damos bacterias buenas y también le damos comida a esas bacterias para que puedan apoderarse de mayor territorio intestinal. Es como una batalla entre bacterias buenas y bacterias malas. Exacto. Alguna de estas, por ejemplo, bacterias consideradas malas, pueden ser consideradas buenas en alguna parte del intestino por porción, o viceversa, que algunas bacterias que son consideradas buenas, dependiendo como de la zona, puedan ser consideradas malas. Tenemos una composición de la microbiota que es diferente por tracto. Por ejemplo, en el estómago no tenemos muchas bacterias por el ambiente ácido que tenemos. Sin embargo, ahí sí se pueden instalar cierto tipo de bacterias, y las más descritas son lactobacilos, por ejemplo, que lactobacilos, parte de lo que se le atribuye como bueno a esa bacteria, o tanto lactobacilos como bifidobacterias, es que tienen capacidad de producir moléculas que hacen ácido el ambiente. Y al hacer ácido el ambiente, evitamos que crezcan otras bacterias que son patógenas, ¿sí? Es como un ambiente más bioselectividad se le llama, ¿no? Okay. O sea, regulan el ambiente para evitar que las bacterias patógenas pues tengan
todo para crecer, ¿no? O sea, pueden estar ahí, sí, pero la cantidad hace el veneno, ¿no? Claro. Por ahí hay un dicho. y que pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando describen la cavidad vaginal, que también es como que he visto pues jabones especiales para no alterar tanto el pH, para que se favorezca más el desarrollo de una microbiota buena que una microbiota mala. Exacto, eso es muy importante porque la microbiota, como les comenté, no es igual en todas las regiones. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, en nuestros intestinos, lo ideal es que tengamos una alta diversidad. ¿Qué quiere decir alta diversidad? Pues muchos tipos de bacterias diferentes, ¿no? En cambio, a nivel vaginal, lo ideal es que tengamos una baja diversidad. Okay. ¿Por qué? Porque lo saludable para ese tejido o esa mucosa es estar ácida, ¿no? O tener cierto pH. Entonces, cuando empieza a incrementar la diversidad en la vagina, se asocia más con el desarrollo de infecciones, ¿no? Como puede ser el establecimiento de Prevotella, por ejemplo, hay por ahí algunos artículos científicos que hacen el estudio del microbioma vaginal y en aquellas mujeres que tienen mayor cantidad de Prevotella, que es un tipo de bacteria, se asocia con un mayor riesgo de infección por VIH, por ejemplo. Okay. O el hecho cuando nuestro pH cambia a nivel vaginal, podemos darle lugar a que Cándida, que es un tipo de hongo, se establezca y nos genere una candidiasis, ¿no? Entonces, la regulación del pH en esa mucosa es de suma importancia, ¿no? Entonces, las bacterias no van a ser iguales en todos los sitios, sin embargo, pues sí hay cierta normativa, ¿no? Porque cumplen funciones importantes. Por ejemplo, ahorita que estamos de bacterias buenas, bacterias malas, algo muy importante también es la higiene. Uno pensaría que a mayor higiene todo es mejor. Ajá, como la teoría de la higiene, ¿no? La famosa teoría de la higiene. Y no te la preguntó alguien necesariamente. en uno de tus primeros... Ay, sí, que no supe qué decir. Ajá. Bueno, ya lo estudié. Pero bueno, la teoría de la higiene, pues dice que entre más limpio, mejor, ¿no? Y pues no necesariamente es eso. Y eso ya hay muchos estudios, por ejemplo, en bebés, donde hay un artículo muy interesante donde se hace estudio de poblaciones en niños que son de Rusia, niños que Rusia se considera como un país como... Con un nivel de higiene... Con un nivel de higiene no tan estricto. En cambio, Estonia y Finlandia, pues son países que tienen un nivel de higiene muy estricto, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue seguir a estos bebés desde el nacimiento a todo su primer año. Y entonces pues se tomaban notas del tipo de alimentación, de si podían jugar, gatear o si tenían contacto con tierra, con diferentes ambientes que proporcionan pues una microbiota más diversa, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Que me pareció muy interesante, fue que los niños de Rusia que tenían pues una mayor diversidad de microorganismos, al inicio de su vida tenían más E. coli, que nosotros podríamos considerar que la E. coli es mala, como les había comentado, no necesariamente, depende de la cantidad, depende del tipo de bacteria y el lugar en el que esté. En el caso de estos niños, pues tenían más bacterias al inicio de su vida, que era E. coli y Bacteroidetes, y entonces tenían o entrenaron de una mejor manera su sistema inmune. ¿Sí? Porque una característica de la microbiota es que entrena a nuestro sistema inmune para distinguir lo propio de lo extraño. O sea, tienen un papel muy importante en el desarrollo del sistema inmune y el funcionamiento a lo largo de toda nuestra vida. Exacto. Entonces, lo que ellos concluyeron es que pues, los niños de Rusia tenían una microbiota que entrenaba mejor a su sistema inmune. El reto inmunológico. Versus a los bebés de Finlandia y de Estonia. Y que esto no iba tan en relación al tipo de alimentación. ¿Sí? O sea, porque había niños de Rusia que no necesariamente eran amamantados con leche materna, tenían fórmula, pero aún así desarrollaban un sistema inmune y una microbiota mejor. Ok. ¿Sí? Y esto a largo plazo luego hicieron experimentos con ratoncitos y vieron que el tener esa microbiota generaba más autoanticuerpos que se asociaban con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 1. Ok, entonces, o sea, estos países, por ejemplo, en los que hay como demasiada higiene... Se asocia más con procesos de autoinmunidad. Ok. Que es cuando nuestro sistema inmune no nos reconoce como propio y nos empieza a atacar. ¿Sí? Al retar al sistema inmune permiten que se entrene, ¿no? Exacto.
Pero si no tienes como estos retos, el cuerpo busca contra qué retarlo y lo reta contra lo propio, y es como esta tendencia al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y que de hecho también había leído algo sobre los bebés nacidos por parto natural y los bebés nacidos por cesárea, que al pasar por el tracto vaginal tenían como este reto y esta exposición a bacterias que les permitía como desarrollar ciertas defensas. Y precisamente los niños que nacían por cesárea eran como más proceso a desarrollar ciertas enfermedades porque no tenían como este reto inmunológico. Así es. Y también, por ejemplo, cuando a un bebé se le tiene que dar algún antibiótico durante su primer año de vida, también se asocia con alteración de la microbiota a largo plazo, y que esta microbiota generalmente se asocia o tiene un perfil para que estos niños desarrollen obesidad o sobrepeso. ¡Qué fuerte! Entonces, en realidad la microbiota nos controla. Sí, de ahí dicen las bacterias son más inteligentes de lo que creemos. Y ¿hay alguna alternativa? Ahorita regreso como a lo demás. ¿Hay alguna alternativa, por ejemplo, porque pues es necesario el uso de antibiótico a lo mejor en alguna etapa del desarrollo temprano? Sobre todo el desarrollo temprano para esta cuestión de inmunológica. Pero ¿hay alguna alternativa que no sea antibiótico? Por ejemplo, terapéutica, quién sabe. Pues en otras partes del mundo sí hay, o se están implementando otras estrategias que son virus. Okay. Que son virus que solamente infectan o controlan poblaciones bacterianas. Estos virus se llaman bacteriófagos. Sin embargo, pues ese tipo de implementación para evitar el uso de antibióticos todavía no está implementada aquí en México y falta todavía bastante, yo diría, ¿no? Pero pues en este caso pues sería más bien hacer conciencia o que tengan un buen diagnóstico, ¿no? Porque algo a lo que nos enfrentamos en la clínica es que si no hay un buen servicio de diagnóstico de microbiología, pues empiezan los tratamientos empíricos, no se sabe qué bacteria es, o dale algo es para bacteria, ¿no? Porque a lo mejor podría ser una infección viral lo que tiene el niño, que es malinterpretada como una infección bacteriana, se le da antibiótico y pues ahí no le estamos ayudando a su proceso de infección en ese momento y sí le estamos dando en la torre a la microbiota, ¿no? O sea, las bacterias vienen fuertes, vienen con todo. Y aquí me gustaría sumar de lo que mencionas, quería preguntarte más bien. Por lo que veo, la microbiota cambia entonces de país por región vaya, tiene mucho que ver, por ejemplo, el nivel de desarrollo social, económico, político, para el tipo de... Entonces, la microbiota que vamos a encontrar en México va a ser muy diferente a la que podemos encontrar, por ejemplo, en Finlandia, ¿no? O en Estados Unidos. Y esto es debido a la alimentación también tiene mucho que ver. Digo, nuestro entorno también nos rige. Nosotros, pues en realidad somos quienes somos por el entorno en el que estamos también. En cierta parte, lo digo de manera biológica, porque el microambiente o el ambiente en el que estamos, pues nos puede modular de cierta manera, ¿no? En el caso de la microbiota, el factor más importante o que tiene más peso para hacer esta modulación sería la nutrición o la alimentación, el estilo de vida, dieta que nosotros tengamos. Entonces, dentro de México vamos a tener un montón de diferencias en poblaciones dependiendo del estrato social y tipo de alimentación. Y dónde estemos, ¿no? Y dónde estemos. Los del norte se alimentan diferente ahí con su carne asada que los del sur con su tlayuda y con los del centro con su guajolota. Exacto. Y entonces se vuelve muy, muy diverso. Muy diverso. Y es como bastante interesante y de ahí el uso de probióticos y prebióticos que nos ayuden como a regularnos cuando tengamos algún evento donde comimos algo y que nos dio una diarrea mortal. Pues bueno, luego ayudarle o darle un empujoncito a la microbiota para que se restablezca. La microbiota puede cambiar, sin embargo, también la microbiota se conoce que es resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros le podemos dar en la torre a la microbiota varias veces, porque digo, uno sale el fin de semana, se toma sus copitas de mar. Se pone bien glu, glu, glu. O se va al centro y se quiere comer las garnachas, Ajá. ¿no? Que son eventos que tenemos, ¿no? A lo largo de nuestra vida, pero que no rige que sea todos los días, ¿no? Entonces, la microbiota pues puede recibir esos golpes, se va a alterar, sí. Sin embargo, se restablece. Si nosotros volvemos a nuestro estilo de vida, le seguimos dando comida buena, le ayudamos de vez en cuando con algún probiótico o los prebióticos, que los prebióticos pues es fibra que podemos consumir dentro de los alimentos. No sé, por ejemplo, las manzanas son altas en fibra, el apio, ciruela.
¿sí? O hojas verdes. El nopal, las algas. Hojas verdes que generalmente le ayudan mucho a la microbiota, pues ahí le estamos ayudando de manera natural, a que se restablezca. Y que muchas veces no consideramos estos alimentos como tan importantes porque pues no los consideramos como tan nutritivos, ¿no? Así como no sé, como el azúcar o las grasas o la proteína, bla, 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 sino, y nos olvidamos como de la fibra. No, y la fibra es lo que más les gusta a las bacterias buenas. Porque la fibra, si bien nosotros muchos tipos de fibra no los podemos metabolizar, las bacterias sí la pueden procesar y nos dan el resultado de ese procesamiento que nos ayuda para tener menos inflamación intestinal. Porque la inflamación está asociada a diferentes, por ejemplo, también a diferentes patologías. Mucho cáncer de colon, síndrome de intestino perezoso, bla. Sí, enfermedad de Crohn. Todas estas enfermedades como gastrointestinales en realidad se podrían como prevenir mucho si implementáramos una dieta rica en fibra, balanceada. Y pues el estilo de vida, lo que siempre, ¿no? El estilo de vida va a dictaminar mucho y estamos en constante contacto con bacterias en el día a día, o sea, en la cama. En la cama seguramente tenemos diferentes tipos estamos en contacto con otra microbiota. En el refrigerador. Claro. Si tenemos tostador, el baño. Nuestro cepillo de dientes también tiene ahí el conjunto de bichos. La cafetera, ¿sí? El tostador, el sartén. Todo eso tiene como diferentes bacterias. El celular que siempre traemos en la mano. Que vamos al baño con él y estamos en el Instagram ahí, dándole bien duro. Y luego vamos y nos comemos una manzana. Qué marranas, de veras. Digo, hace ratito hablamos de la higiene, pero sí es bueno lavarse las manos antes y o sea, es como el equilibrio. O sea, no exageres con la limpieza, pero también no seas tan cochino. Exacto. ¿No? O sea, como, que digo, nos metemos en temas como escabrosos de niveles económicos, pero sí tratar de tener como una higiene y también no ser como tan picky. Y a lo mejor ser más selectivos con lo que nos comemos, ¿no? Porque al final somos lo que comemos, ¿no? Tratar de evitar como, pues, productos que sean muy procesados, que si sabemos que tiene 3 kilos de azúcar, pues no lo consumas, claro, ¿no? Mejor vete por algo más sencillo, más natural. Que tenga 2 nomás. O si te encanta, pues bueno, una vez a la semana, una vez al mes, te das darte un gustito. Está bien. Me voy a dar un gustito. Sin embargo, pero no hacerlo todo el tiempo, ¿no? Me voy a dar el gusto de una garnacha. Exacto, que digo, siempre rico. Son deliciosas y es comida típica de aquí. Estos golpes a la microbiota, este reto al sistema inmunológico. Hay que fortalecer nuestro sistema inmunológico. A ver si muy chingón, ahí te va un taco de aquí de la esquina bien recio. Ay, y entonces, a lo que he revisado, la microbiota tiene entonces usos terapéuticos, ¿no? Ya sea como, y que se ha estudiado bastante como en síndrome metabólico, en diabetes, en hipertensión, que parece que pudieran funcionar no solamente como preventivo, sino también como de manera terapéutica, ¿no? Sí. Hay un estudio el famoso de los ratoncitos, uno con sobrepeso y obesidad y otro normopeso, y les hicieron como un trasplante fecal. Y el que tenía normopeso empezó a subir de peso. Y nada más con las bacterias y el otro de alguna manera reguló un poquito la generación de grasa. Sí, es muy interesante. La microbiota se considera un órgano que puede ser metabólico y endocrino. Me encanta que es considerado un órgano. Sí. Por los que estudiamos la microbiota ya lo consideramos un órgano, ya lo bautizamos. Para mí es un órgano y háganle como quieran. Para la santa patrona de la microbiología y el microbioma, por favor, Alejandra Natalie Vega Magaña, me van respetando la microbiota como un órgano. Por favor. Entonces, dentro de esta capacidad metabólica que tienen las bacterias, en este estudio que mencionas, que es muy interesante, lo que se estudió es que esas bacterias que desarrolló el ratón, que tenía una alimentación alta en grasas, esas bacterias tenían la capacidad de sacar más energía de la comida y almacenarla en forma de grasa, ¿no? Entonces, pues cuando se hace el trasplante fecal, ¿qué es el trasplante fecal? Pues se saca la materia fecal del ratón obeso, se procesa, se hace como un tipo licuado. Un licuado de caca. Un licuado de popis que se filtra para solo tener a las bacterias y entonces se le hace el trasplante al ratoncito que es normopeso. Para hacer ese trasplante, pues bueno, primero se le tiene que dar un tratamiento para eliminar todas las bacterias que tenía ese ratón normopeso, entonces se le da el trasplante y lo que hacen es evaluar la ganancia de grasa de ese ratón y simplemente por el componente del microbioma subió de peso. Qué fuerte. Entonces, con la misma dieta. Con la misma dieta, pero subió nada más por el cambio de bacterias. Exacto. Obviamente este cambio
pues si el ratón no tiene una dieta alta en grasas, pues obviamente no va a seguir incrementando muchísimo su peso, ¿no? Todo depende de qué le demos de comer a la microbiota, ¿no? Claro. Y de hecho hay un reporte donde, porque el trasplante fecal, pues ese sí es más de uso cotidiano, por así decirlo, o ya se implementa más en la clínica. Ah, ya se usa el trasplante fecal En ciertos casos, cuando es la última alternativa, donde, por ejemplo, en casos de infección por Clostridium difficile, que es una bacteria que mencionamos hace rato, que esta bacteria se caracteriza por ser multidrogo resistente. ¿Qué significa eso? Que pues cualquier antibiótico que le des, le hace los mandados. Que las drogas ya no le pegan, como unas amigas de Ciudad de México. Entonces, cuando ya están en casos graves de este tipo de infecciones, donde ya los antibióticos no funcionan, se hace un lavado de la microbiota intestinal del paciente y se hace un trasplante fecal de un sujeto que pues se considere con salud gastrointestinal, ¿no? Okay. Y que sea negativo a varios marcadores que se estipulan clínicos y ya está, ¿no? Entonces se hace este trasplante y hay un caso clínico de una mujer que se salvó de morir de diarrea por este trasplante fecal. Wow. Y pero tuvo un efecto adverso no deseado. ¿Cuál? Que fue la ganancia de peso. Oh. Porque quien le donó la microbiota era una persona obesa. Qué fuerte, ¿no? me encanta. Entonces, digo ahí... Datos curiosos con curiosos. Natalie Vega. Y también cabe mencionar que este trasplante fecal ya se hizo, tengo entendido una vez, o lo que yo sé, y que hay un artículo publicado aquí en el Hospital Civil. Ah, lo hicieron en la aquí. unidad de VIH. Ok. El doctor Moisés va en ese artículo. Ay, Moisés, nuestro primer invitado de la Galapedia y estuvo involucrado. También en un paciente que tenía VIH y tenía infección por Clostridium difficile y ya no le hacía nada. Qué miedo el Clostridium difficile. ¿Dónde lo podemos encontrar para alejarnos de esas cosas? Pues es en contaminación de alimentos principalmente. O sea, la cosa es que muchas de esta cambio en la microbiota es por malas condiciones de alimentación. O sea, hay que lavarse las manos y lavar los alimentos y que eventualmente nos podemos encontrar con algo, pues, con algo así. Sí, digo, pero también, pues, nuestro sistema inmune también tiene la capacidad de luchar, ¿no? Si se entrenó bien. Unas cosas por otras. Y esperemos que aquí en México no tengamos ese problema de tanta higiene, ¿no? ¿Y hay algunas otras situaciones o alternativas terapéuticas en las que se puede usar la microbiota? O sea, ya hablamos de obesidad, de VIH, de diabetes, ¿alguna? Pues mira, actualmente, que es en lo que estoy trabajando actual, es en cáncer. También se sabe que la microbiota tiene un papel muy importante en el desarrollo y progresión del cáncer. Sin embargo, pues cabe mencionar o hacer énfasis en que el estudio de la microbiota entró en auge y la cantidad de publicaciones que hay han incrementado muchísimo, pero esto no tiene más de 10 años, claro, ¿no? Tiene muy poco. Entonces, para decir pues que cuando empezaste, ¿no? A estudiar, estaba como súper nuevo. Exacto. En el 2013, ya hace mucho. Estaba pensando hoy, ¿no puede ser que el doctorado lo terminamos hace 7 años? Sí, ya llovió. Muy bien. Pero pues no tiene mucho el tiempo en el que se ha estudiado este conjunto de microorganismos, entonces toda la información pues hay que tomarla con cautela, ¿no? Sobre todo en esta parte de implementación clínica, o sea, no es como tipo tratamiento. No es tan fácil como suena, o sea, no es como de enchilarme otra, o sea, sí tiene como se tiene que estudiar y se tiene que indagar un poquito más en esto. Se tiene que profundizar, porque si bien en algunos estudios se hace evaluación en humanos, pero el acercamiento que podemos tener en los humanos pues siempre es muy limitado por cuestiones éticas, ¿no? O sea, no podemos tomar una biopsia de algún tejido si no se requiere para algo clínico, ¿no? Entonces, se tienen que implementar otro tipo de estrategias que son más complejas, más costosas, como son el modelo murino o el utilizar ratones de laboratorio, el utilizar células donde podamos estimular para saber en realidad causa-efecto, ¿no? Porque muchos estudios en humanos pues hablan de asociaciones, pero las asociaciones no hablan de causalidad. Entonces todo lo tenemos que tomar pues con mucha precaución. En el caso del cáncer, por ejemplo, en el área que yo me estoy involucrando ahorita es cáncer de mama, donde cuando empecé a indagar un poco, porque lo más estudiado pues es cáncer del colon, ¿no? Respecto a microbiota. Ajá. ¿Por qué? Porque pues está en el colon y el colon, sabemos, está colonizado por un montón de microorganismos. Fácil acceso y por contacto. Sin embargo, en cáncer de mama, lo que se ha estipulado actualmente es que en el tumor, dentro del tumor, hay un microbioma. Ok. Y que este microbioma... Hay un microbioma de tumores. Hay un microbioma dentro del tumor y que este microbioma puede modular
qué tanto crece el tumor, ¿no? Entonces, es Ahí hay todavía como un una poquito... implicación como, ¿cómo se llama? Como regulación, microbiota, sistema inmune, cáncer, o sea, como Exacto, este es como triángulo. la regulación del microambiente tumoral, ¿no? Ok. Entonces, es un estudio que está en auge, ahorita no se sabe mucha la información y sobre todo de cómo llegan las bacterias ahí, ¿no? Porque pues es muy fácil interpretar, a nivel intestinal, pues ahí viven, ¿no? Ahí están, pero cómo llegan a la mama, ¿no? Pero hay un montón de teorías de cómo se coloniza la mama, porque la mama tiene bacterias aunque no tengamos tumor, ¿no? Ok, pero superficial o también No, como por dentro. por dentro, ok. Por dentro. O sea, por ejemplo, los tejidos musculares o tejidos grasos tienen también bacterias. De eso no se sabe tanto, Ok. pero por ejemplo en la mama... Me dijo, alto ahí, Rivera, espérate, Alto ahí, todavía no alto ahí. sabemos. No vayamos a dar información confusa. Pero sí en la mama se estipulan varias rutas que pueden ayudar a la colonización de bacterias dentro de la mama. Bueno, la colonización de la mama se puede dar por varias rutas. Una de las que se estipula es el flujo retrógrado de saliva que se puede dar al momento de amamantar o durante las relaciones sexuales, lo cual ayuda a que esas bacterias ingresen a la mama y puedan colonizar el tejido, ¿no? Otra de las rutas también muy descritas es por el sistema inmunológico. A nivel intestinal, como lo habíamos comentado, las bacterias nos ayudan a educar al sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico de manera constante está censando o está captando bacterias del intestino. Entonces, ¿qué hace estas células del sistema inmune? Es que se comen, por así decir, a estas bacterias. Entonces, de esta manera es como la microbiota puede colonizar diferentes órganos o regiones que estén fuera del intestino. Oye, y aunado a esto, estaba revisando que hay una regulación, o sea, muy estrecha entre el sistema inmunológico y el sistema cerebral. Y que precisamente la microbiota también tiene una implicación muy, muy fuerte en desórdenes psiquiátricos. ¿Esto por qué? ¿Por qué? Porque la microbiota aprovecha los alimentos y puede generar hormonas o moléculas pequeñitas que también se conocen como péptidos. Y estos péptidos, pues hay una amplia gama de péptidos que puede sintetizar el microbioma y estos péptidos señalizan en diferentes partes, puede ser en el nervio vago o en los nervios que están inervando ahí el intestino o mediante la circulación. Y de esta manera pueden regular nuestras emociones y pueden regular que se pueda desarrollar o no ciertas enfermedades degenerativas, ¿no? O sea, pueden inducir como la producción de ciertas hormonas o de ciertos neurotransmisores por las moléculas de señalización que generan. Exacto. ¿Conoces algún tipo de patología neuronal con el que esté vinculadas algunas? Por ejemplo, generalmente los ácidos grasos de cadena corta son moléculas pequeñitas que producen las bacterias que se llaman acetato, propionato y butirato, ¿no? Estas son como las moléculas que están un poquito más estudiadas en cuestión de metabolismo de bacterias. Estas moléculas las pueden producir a partir de la fibra o a partir de aminoácidos, ¿no? Entonces tienen dos fuentes. Cuando se producen estos ácidos grasos de cadena corta, generalmente el efecto es antiinflamatorio, es benéfico y se asocian con salud. Sin embargo, por ejemplo, en enfermedad de Parkinson, hay algún reporte donde niveles altos de ácidos grasos de cadena corta en circulación se asocian con el desarrollo de esta enfermedad. Okay. Entonces, también el tener mucho de algún metabolito que creemos que es bueno, porque en algún sitio de nuestro cuerpo tiene un efecto benéfico, fuera de este sitio puede ser que no tenga el mismo efecto. Entonces, pues todo depende, como dijimos, la cantidad hace el veneno y también pues el sitio en el que esté, ¿no? Entonces la microbiota pues sí es muy diversa. También otro impacto que tiene, por ejemplo, es en la resistencia a la insulina. Se sabe que la microbiota puede generar un péptido que es similar al glucagón, que el glucagón es una de las enzimas que tenemos una hormona, perdón, que tenemos en nuestro cuerpo, que nos ayuda a regular los niveles de glucosa. Por ejemplo, si nosotros no hemos comido y nos da un bajón de glucosa, generalmente se mandan señales para que este glucagón se active y se liberen nuestras reservas. Perdón, si es glucagón o glucagón.
Buena pregunta. Y como que siempre que lo digo, ¿es glucagón o glucagón? Yo siempre le he dicho glucagón. Y yo siempre le he dicho glucagón. Bueno, lo Lo entendemos que es averiguaremos. lo mismo. Ustedes díganos, ¿cómo creen que se...? A mí me gusta glucagón, suena como más simpático. A mí glucagón. Entonces hace que esta Es que yo lo leo en hormona- inglés, dices. Esta hormona se libere y entonces se liberan nuestras reservas de glucosa y con eso se regulan nuestros, pues valga la glucemia, ¿no? Los niveles de glucosa glucosa. en sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace cierto tipo de bacterias? Es que produce este péptido, hormona, que es similar a nuestro glucagón y hace que se libere más glucosa, ¿no? Y entonces hace que la insulina trabaje más de una manera sostenida, generando que se dé la resistencia a la insulina, ¿no? Ok. Entonces, Y bueno, la resistencia a la insulina se ha asociado mucho también con desórdenes neurodegenerativos, ¿verdad? sí, con desórdenes hormonales también, por ejemplo, la resistencia a la insulina dentro de las metabólicas es como la antesala del síndrome metabólico, ¿no? Por ejemplo, en la obesidad generalmente siempre va a haber resistencia a la insulina, en la diabetes, pues ni se diga. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina, En palabras coloquiales, coloquiales. es cuando nosotros ya no respondemos a la insulina. O sea, por más insulina que tengamos, nuestro cuerpo ya no le hace caso. Entonces va a haber hay una alteración en el metabolismo de glucosa. Exacto, porque la insulina es muy importante para que la glucosa pueda entrar a las células. Porque si bien tenemos niveles de glucosa en sangre, esa glucosa tiene que ir a todas las células de nuestro Para organismo, darles energía. ¿no? Para que se gaste esa glucosa y podamos obtener energía. Pero si la llave para que entre esa glucosa no está funcionando, pues la glucosa se queda en la sangre y no entra a las células, Pues se hace ¿no? un Y por ejemplo, en nuestro cerebro, la principal fuente de energía es la glucosa. Ok. ¿Sí? En otros tejidos puede ser la grasa, pueden ser las proteínas, pueden Los grupos ser... cetónicos. Exacto. Otro tipo de vías metabólicas que regulen la formación de energía, sin embargo, en el cerebro es glucosa. Entonces, la resistencia a la insulina, pues sí viene a tener un impacto fuerte en diferentes patologías. Por ejemplo, en la cuestión hormonal, en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina generalmente está presente y esto hace que se dé una desregulación hormonal muy importante. Ahorita que toqué lo del síndrome de ovario poliquístico, nosotros estamos trabajando en un proyecto de síndrome de ovario poliquístico donde estamos estudiando cómo está la microbiota en esas mujeres que tienen SOP y que tienen síndrome metabólico, ¿no? SOP es el síndrome, ok. SOP es síndrome de ovario poliquístico y que también tienen síndrome metabólico, ¿no? Que tienen esas dos entidades, ¿no? Y lo que estamos tratando de averiguar es el componente de la microbiota que les ayuda a esta regulación hormonal. Porque Es con lo que estás trabajando actualmente. Sí, es uno de los trabajos, porque se sabe que la microbiota puede producir estas hormonas o péptidos, pero también la microbiota puede regular el reciclaje de lo que nosotros producimos. Por ejemplo, un caso claro sería los estrógenos, ¿no? Los estrógenos los producimos en diferentes partes, ¿no? Puede ser producidos a partir de la grasa o en otros órganos. Entonces, cuando nosotros producimos estrógenos, esos estrógenos se tienen que desechar, ¿no? ¿Cómo se desechan? Los desechamos, por la bilis, y esa bilis se vacía en el intestino y entonces cuando llega a la microbiota los desconjuga, que es una reacción química, para que nosotros los volvamos a absorber, ¿sí? Y este tipo de reciclaje se puede dar tanto con estrógenos o como con derivados de andrógenos, ¿no? Okay. Entonces, como hormonas masculinas o femeninas. Exacto, como las masculinas, femeninas. La microbiota también puede condicionar que tengamos una buena regulación hormonal, ¿no? Este tipo, pues bueno, nosotros la idea o la pregunta es si esto impacta o no en SOP, ¿no? O cómo está, si tienen más reciclaje o menos reciclaje estas mujeres con SOP. Pero también en cáncer de mama es un punto muy interesante, porque en cáncer de mama el tipo de cáncer más habitual o más frecuente es el que es positivo a receptores hormonales, ¿no? Que pueden ser estrógenos o progesterona. Entonces, una de las preguntas que tenemos en ese caso es cómo mujeres que ya pasaron su menopausia, o sea, que están en un estado postmenopáusico,
¿Cómo es? Porque es la población que más prevalece en este tipo de cáncer de mama, ¿no? Mujeres ya de edad avanzada. Entonces, si teóricamente ya pasaron ya están en posmenopausia, pues ¿de dónde viene esa fuente de estrógenos, no? Ajá. Una de las hipótesis es Exógeno. Que puede ser exógeno, sí, los fitoestrógenos, pero otra es que generalmente estas mujeres posmenopáusicas que desarrollan cáncer de mama tienen sobrepeso o obesidad. Ok. La grasa también es una fuente importante Estrógenos. de estrógenos por la aromatasa, pero también qué composición tienen de esa microbiota intestinal, que a lo mejor tienen mucha actividad de una enzima que se llama beta-glucuronidasa, que es la que ayuda al reciclaje. Entonces, una de las hipótesis que tenemos es que a lo mejor esas mujeres tienen mucha actividad de esa enzima, entonces tienen un reciclaje mayor de las hormonas, aunque estrógenos. produzcan poco, tienen un mayor reciclaje, entonces mayor señalización hacia el tumor. O sea, ahorita ya en casa ya sé que van a estar así, mira, con la cabeza caliente. Van a estar de que, déjale regreso. Y si no le entienden, regrésenle y repítanlo. Y si no, pues aclaramos dudas con la doctora Natalie. Le pueden escribir, le pueden mandar un mensajito. Digo yo. Claro que sí. Si están ustedes buscando con quién hacer una estancia doctoral o licenciatura o Claro. estudiar algún doctorado, aquí tenemos a la coordinadora del doctorado en microbiología médica. ¿Te parece, doctora Natalie? ¡Ay, me encanta! ¿Le parece, doctora, que pasemos a preguntas de Claro que sí. nuestra queridísima audiencia que estaban como muy interesados en... Fíjate que fue uno de los temas más, que dudas generó. Ok. Porque, pues, tiene que ver con cosas que allá les gusta mucho a la gente, cochinas. ¿Cuál es la relación entre una microbiota saludable y los síntomas del autismo? O sea, ¿hay alguna relación entre microbiota y autismo? Sí, sí hay varios artículos que hacen el estudio del microbioma y hay muchas propuestas de cómo modular a esta microbiota para disminuir la sintomatología del autismo. Sin embargo, no está nada totalmente definido. Como les comentaba anteriormente, pues el utilizar a la microbiota como un blanco terapéutico es algo que está en estudio y todavía no está establecido en las líneas clínicas, ¿no? Okay. Para la atención. Sin embargo, Está ahí como... sí que está latente la pregunta de cómo es que la microbiota puede inducir o potenciar esta los efectos del sintomatología. autismo. Exacto, pero es pues vinculado al eje intestino-cerebro, ¿no? Lo que mencionabas, ¿no? De cómo se da la regulación metabólica entre lo que pasa en el intestino y lo que pasa Fuera de. en el ático y en el sótano. ¿Ático? No, ático, sótano. Ahí está. ¿Qué efectos tiene el alcohol en la microbiota? Tú lo sabes muy bien. Muy bien. Pues bueno, uno de los temas más estudiados en relación al microbioma es la enfermedad hepática. Ya se sabe que la microbiota juega un papel muy importante para el desarrollo de la cirrosis, fibrosis. Y eso se da... Tus meros moles, tu tesis doctoral. Mi tesis doctoral, pero en ratitas. Lo que se sabe es que nosotros cuando tenemos una ingesta de alcohol crónica, la microbiota pues se modifica obviamente y hace que las bacterias que tengamos en el intestino produzcan ciertos metabolitos, en este caso como el acetaldehído, que hace que nuestro intestino se vuelva más permeable. Entonces, al ser más permeable, pues las bacterias que se tienen que quedar dentro del intestino migran y salen. Que es la famosa disbiosis. La disbiosis, exacto. Cuando nuestra microbiota se altera y entonces empieza a generar inflamación o otro tipo de proceso que daña el epitelio intestinal y entonces las bacterias pueden salir. Cuando no salen de su salir, corral. Salen del corral. Una característica del hígado y del intestino es que se conectan por una vena, que es la vena porta, ¿no? Entonces, pues es muy fácil la migración de bacterias hacia el hígado, ¿no? Entonces, cuando estas bacterias llegan al hígado, pues generan inflamación y al generar inflamación, pues hace que se haga fibrosis, ¿no? O estas marcas y daño al tejido, donde el tejido pues va perdiendo toda la estructura y deja de funcionar, ¿no? Que ya serían los casos más avanzados de un alcoholismo que genere cirrosis. Así que, mídanse. Hay que medirnos. O sea, está bien a gusto, pero con precauciones. Sí. ¿Qué relación tiene la microbiota alterada con las alergias e intolerancias alimenticias? Ay, me encantó esa pregunta. Pues es muy buena y tiene la relación principalmente con la educación de nuestro sistema inmune, ¿no?
Si bien hay un factor genético que se asocia a la hipersensibilidad y a las alergias, también la interacción que nosotros tuvimos en la infancia o en etapas tempranas de nuestra vida con ciertas bacterias, suelo, etc., eso educa a nuestro sistema inmune. Entonces, generalmente las personas que tienen autoinmunidad o que tienen el desarrollo de alergias, hipersensibilidad al polvo, a ciertos alimentos, generalmente es porque el sistema inmune no se educó del todo. No bien. fue la escuelita de los microbios. Exacto. ¿Es cierto que los protectores gástricos generan algún problema? Digo, todo en exceso es malo, ojo, ¿no? O sea, tenemos que cuidar la alimentación para evitar que tengamos una inflamación. Y un exceso de uso de protectores gástricos. Exacto, porque los protectores gástricos sí nos pueden alterar un poco el pH del estómago. El pH del estómago pues está diseñado para ser ácido y poder controlar o degradar los alimentos y también controlar pues la carga bacteriana de esos alimentos. Pero si nosotros estamos ingiriendo constantemente algo que pues nos quite la acidez, ajá, pues si comemos algún alimento contaminado, pues tenemos más probabilidad de generar una infección, porque no se está controlando la acidez, ¿no? Entonces hay que controlar lo que comemos. Sí. ¿La alteración de la microbiota tiene directa relación con el lupus y o rosácea? Con enfermedades autoinmunes venimos a lo mismo, que es la educación del sistema inmunológico. ¿Cuáles son las mejores fuentes de pre y probióticos? Ya más o menos las mencionamos, nada más como recapitulamos. Las fuentes de probióticos, que los probióticos serían pues estas infusiones de bacterias o soluciones que contienen bacterias, pues en bebidas fermentadas. Puede ser yogur, kefir, el tejuino que hablábamos, ¿no? Pueden ser algún tipo de bebidas que contengan bacterias benéficas para el intestino. En alimentos, pues ricos en fibra, esos podrían funcionar como tipo prebiótico, ¿no? Que los prebióticos sería el alimento que le damos a las bacterias, ¿no? Esa fibra que ellos pueden procesar y darnos otros metabolitos que nos generan salud intestinal, ¿no? Perfecto. ¿La serotonina intestinal juega un papel en la depresión? Sí, mucho. Y los niveles de serotonina intestinal también son regulados por la microbiota, porque la microbiota puede regular el metabolismo del triptófano. Y el triptófano es necesario para la síntesis de serotonina. Yes. Bioquímica. ¿Hay algún tipo de bacteria asociada principalmente a la producción de serotonina intestinal? Sí, esa era la pregunta. Si no mal recuerdo, es Fecalibacterium prosnitzi. Pero si no mal recuerdo, no estoy 100% seguro. Pero habrá que checarlo. Esta fue una pregunta mía, la vamos a revisar. Y si ustedes fueron, les despertó la curiosidad, pónganos aquí si es cierto. Porque también ustedes vayan, o sea, una no tiene que saberlo todo. O sea, sí nos vemos muy guapas, muy inteligentes, que podemos saber muchas cosas, pero eso no es verdad. ¿La disbiosis está relacionada con la obesidad? Sí, es un proceso que ya está ampliamente descrito y es de lo que hablábamos de este experimento de los ratoncitos, que la dieta alta en grasa genera un perfil de la microbiota que hace que estas bacterias tengan más capacidad de obtener energía de los alimentos y los transformen en grasas. Que recuerden que esto de la disbiosis es la alteración del equilibrio de las bacterias que hacen que migren o se salgan de su corral. ¿La microbiota tiene relación con los antojos que tenemos? Sí, eso va en relación con el eje intestino-cerebro y la capacidad que tiene la microbiota de producir péptidos, hormonas o también de regular que se produzcan, ¿no? De manera directa o indirecta. O sea, puede decir la bacteria como de come esto porque me sirve a mí. Exacto. Es que, nos gobierna. Ay, no. ¿Cómo afecta el sexo anal a la microbiota? Pues ese es un tema muy amplio. Digo, depende de muchas cosas. Por ejemplo, la realización constante de enemas o de lavados rectales. Eso, pues bueno, puede generar inflamación. Digo, todo depende la cantidad y el abuso de estas duchas, pues obviamente va a generar daños intestinales, ¿no? Porque de manera habitual no es que tengamos que hacer una ducha, ¿no? Ajá. Entonces, siempre el hacer intervenciones, pues va a generar modificaciones, ¿no? Y en este caso, pues, estas modificaciones, pues pueden ser dañinas a largo plazo, ¿no? El hecho de que nosotros estemos barriendo la microbiota semana con semana o todos los días, no sé, depende de la frecuencia con la que estos lavados se hagan. Obviamente la presión con la que entra el líquido y todo puede generar fisuras
en nuestro epitelio intestinal. Estas fisuras pues pueden hacer que las bacterias se salgan de su corral, ¿no? Que se genere inflamación, porque al momento de estar realizando tantos lavados, barrer con la microbiota, pues se genera una inflamación, más reclutamiento de células del sistema inmune. Entonces también ya hay un estudio, un metaanálisis. Un metaanálisis es un estudio que agarra varios estudios a su vez y hace un análisis de los resultados. Y los acomoda. ¿No? Los acomoda y los interpreta de otra manera. Entonces, en este metaanálisis que ya salió hace algunos años, en el 2019, se los dejamos por aquí para que lo revisen si les da curiosidad. Pero en este metaanálisis se agarraron 24 trabajos ya publicados, que en total representan más de 20,000 participantes, si no mal recuerdo. Y se hace una evaluación desde 1970 hasta el 2018, si no mal recuerdo. Entonces, bastantes. Lo que se hace es evaluar si el hacer estos lavados rectales se asocian con una mayor riesgo de contraer infecciones, ¿no? Como es VIH y otras infecciones de transmisión sexual, como podrían ser las hepatitis, clamidia, entre otras, ¿no? Y lo que ellos encontraron es que, en efecto, al hacer, las personas que se hacen estas duchas rectales tienen... De manera constante. De manera constante, exacto, tienen 2.8 veces más riesgo de contraer VIH y creo que hasta 3 veces más riesgo de contraer hepatitis C y clamidia. ¿No? Entonces, el hecho de que nosotros le demos en la torre la microbiota de manera tan constante y periódica, pues obviamente nos va a afectar a nivel de nuestro epitelio intestinal, ¿no? Entonces, pues sí hay que tomarlo con precaución. Yo creo que todo con medida es bueno. Si en alguna ocasión pues se da y lo queremos experimentar, creo que está bastante bien. No, y que también, al menos hablando como desde la perspectiva LGBT y como hombre gay en relaciones anales, creo que algo que va muy vinculado a lo que mencionas es la dieta. Si tenemos como una dieta rica en fibra, que favorezca como la producción de bacterias benéficas, vamos a tener una mejor digestión y por ende vamos a tener ¿cómo se dice? Una evacuación frecuente, ¿no? Evacuaciones frecuentes y además más limpias. Exacto. Entonces que no es necesario tanto lavado. Exacto, porque los enemas en la clínica se utilizan cuando uno está constipado, ¿no? Uh-huh. O cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano porque el intestino no se está moviendo mucho, ¿no? Y son medidas que se utilizan para sacar. Okay. Y evitar que esas bacterias pues crezcan tanto que luego se nos distienda mucho el tejido y pues se pueda reventar, ¿no? Entonces, es una medida que se usa en la clínica, sí, pero no hay que abusar de ella. Ok. Pues ahí lo tienen, esta galapedia sobre microbiota, que la verdad es que es un tema muy apasionante. A mí es un tema que me encantaba platicar con mi amigocha en el doctorado porque es un mundo fascinante. Nunca me tocó como estudiarlo tan a profundidad, pero cada que platicábamos era una gozadera. Y muchas gracias por estar aquí en este capítulo de la Galapedia, por acompañarme, seguirme apoyando. Gracias a ti por la invitación. ¿Quieres agregar algo de información? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tus redes sociales? No usas redes sociales, pero a lo mejor correo electrónico si tienen claro como sí, alguna inquietud. alejandra.vega@academicos.dg.mx. Ahí aquí cualquier cosa, si necesitan información del doctorado, si quisieran hacer alguna estancia de investigación o alguna duda adicional, con todo gusto ahí les puedo contestar. Pues ahí lo tienen. Muchas gracias por sintonizar la Galapedia en este capítulo especial de microbiota. No se olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada cuando hay Galapedia. Ya saben que aquí es el canal del Coven y tenemos contenido diverso. Recuerden que en la caja de descripción vamos a tener toda la información y las fuentes que fueron mencionadas durante esta charla. Así que con esto me despido de ustedes. Yo soy Galavaro, reina del aire, reina del fuego y de sus corazones. Hasta la próxima.